Algo se mueve dentro de Aston Martin, y no es el coche. Es algo mucho más grande, más silencioso y mucho más peligroso, porque en el paddock se habla de una jugada que podría cambiarlo todo, un plan a largo plazo que tiene nombre, fecha y un piloto en la sombra, Max Verstappen, un rumor que Fernando Alonso ya empieza a sospechar. Las últimas declaraciones del jefe de Aston Martin, Andy Cowell, encendieron todas las alarmas. Es halagador ver el interés de Max en nuestro equipo. Una frase inocente, diplomática, pero que en la Fórmula 1 suena a mensaje cifrado. ¿Y si el plan real de Aston Martin es usar a Alonso para desarrollar el coche de 2026 y entregárselo a Verstappen en 2027? ¿No sería la primera vez que el asturiano ayuda a levantar un proyecto que otro termina disfrutando? Y la historia podría repetirse. Así que si vos también crees que Alonso merece un equipo que lo respete hasta el final, si pensás que todavía tiene gasolina para pelear de igual a igual con cualquiera, suscríbete al canal ahora, porque lo que te voy a contar hoy es mucho más que un rumor. Es una historia de poder, de estrategia y de traición. Una historia que empieza con un elogio y podría terminar con una bomba en Silverstone. Todo comenzó con una frase que, en cualquier otro contexto, habría pasado inadvertida. Andy Cowell, el nuevo jefe de Aston Martin, habló para Motorsport sobre el futuro del equipo y soltó una frase medida, elegante, pero peligrosa. Max muestra interés en nosotros. Es halagador ver su atención. Bastó eso, una sola línea para encender el paddock entero, porque en la Fórmula 1 nadie elogia a un rival por accidente, y menos cuando ese rival es Max Verstappen, el hombre que domina la parrilla. Desde ese momento, los rumores estallaron. Medios británicos, españoles, italianos, todos empezaron a repetir la misma pregunta. ¿Y si Aston Martin está preparando el terreno para fichar a Verstappen en 2027? Al principio parecía un simple rumor, una de esas especulaciones que aparecen cada invierno, pero esta vez había algo distinto. Cowell no lo desmintió, no dijo, no es cierto, ni no hay conversaciones. Dijo que era halagador, y ese matiz lo cambió todo. A partir de ahí, el silencio de Alonso se volvió ensordecedor. El asturiano, siempre frontal, no respondió, ni una palabra, ni un gesto, solo una sonrisa tensa cuando los periodistas le preguntaron por el tema. Y en la Fórmula 1, cuando Fernando calla, es porque algo está procesando. Los analistas más veteranos del paddock recordaron una constante en su carrera. Cada vez que un equipo empieza a hablar del futuro sin mencionarlo, es porque ese futuro ya no lo incluye. Pasó en McLaren, pasó en Ferrari, y ahora algunos creen que está pasando en Aston Martin. Porque mientras Cowell hablaba de interés de Verstappen, Lawrence Stroll repetía que el futuro de Aston pasa por 2026 y por tener el coche más rápido de la parrilla. Pero nunca mencionó 2027. Nunca, dijo con Alonso. El detalle no pasó desapercibido, y poco a poco el rumor fue tomando forma. Aston Martin estaría preparando su gran salto para la nueva era de motores y aerodinámica, usando 2026 como año de transición y 2027 como el inicio del verdadero proyecto ganador. ¿Y quién desarrollará el coche de 2026? Ajustará cada detalle y lo llevará al límite. Fernando Alonso. Para algunos dentro del paddock, la idea suena cruel pero lógica. Alonso como arquitecto, Verstappen como heredero, el veterano que construye, el joven que conquista. Y lo más inquietante es que, públicamente, nadie en Aston Martin se esfuerza por desmentirlo. De hecho, Cowell volvió a mencionar a Verstappen una semana después, diciendo que es halagador que un campeón vea en nosotros un proyecto serio. Nada de eso es casual. En la Fórmula 1, los equipos no hablan para llenar minutos. Cada frase es una jugada. Y esta jugada, aunque sutil, suena a advertencia. Alonso, mientras tanto, sigue concentrado en su trabajo, pero su entorno sabe que no le gusta sentirse en la oscuridad. Ya lo vivió antes y sabe cómo termina. Por eso, cada vez que se menciona 2027, su gesto cambia apenas una décima de segundo, una mirada, una pausa, como si entendiera que el reloj ya está corriendo. Y es que el silencio de Fernando no es resignación, es cálculo, porque si algo ha demostrado en toda su carrera, es que cuando parece que no reacciona, es porque está observando a todos los que sí lo hacen. Si vos también pensás que algo grande se está cocinando en Aston Martin, deja tu comentario. ¿Crees que Alonso está al tanto del plan o que lo están dejando fuera del juego?
Y si querés seguir este rumor paso a paso, suscríbete ahora porque esto recién empieza. Y lo que viene después podría ser la traición más elegante de la Fórmula 1 moderna. En Aston Martin lo dicen con orgullo. 2026 será el año del cambio. El año en el que todo lo que están construyendo desde 2023, la fábrica, los ingenieros, el túnel de viento, la asociación con Honda, finalmente empiece a dar frutos. Pero lo que nadie dice abiertamente es que ese año del cambio también puede ser el comienzo del fin de Fernando Alonso dentro del proyecto, porque lo que Aston Martin está haciendo es ambicioso, sí, pero también meticulosamente planeado para el largo plazo. Y en ese largo plazo, el nombre de Alonso no aparece tan claro como antes. El coche de 2026 será el primero de una nueva era en la Fórmula 1, motores completamente distintos, chasis rediseñados, combustibles sostenibles, un cambio tan radical que ningún equipo puede predecir qué tan competitivo será. Por eso, la estrategia de muchos equipos, incluido Aston Martin, es usar esa temporada como una especie de laboratorio para 2027, un año de pruebas reales, de errores controlados, de aprendizaje, y ahí es donde entra Alonso. Nadie en la parrilla tiene la capacidad de feedback técnico que tiene él, su sensibilidad, su experiencia y su capacidad para detectar problemas en el coche son únicas. Por eso, incluso los rivales reconocen que Alonso no solo corre, desarrolla. El problema es que ese talento, en manos de un equipo con otros planes, puede convertirse en un arma de doble filo, porque todo lo que aprenda y ayude a perfeccionar en 2026 podría terminar beneficiando a otro piloto en 2027 y en Silverstone. Ese otro piloto ya tiene nombre: Max Verstappen. El rumor dice que Aston Martin quiere llegar a 2027 con un coche ganador. Y si el coche ya está listo, ¿qué mejor carta de presentación para tentar a Verstappen? Un coche rápido desarrollado por Alonso, listo para ganar desde el primer día. A simple vista suena lógico, pero si lo miras desde el punto de vista de Fernando, es casi una trampa perfecta. Aston le ofrece un papel clave en 2026, liderar el desarrollo, guiar al equipo, formar a los nuevos ingenieros de Honda. Pero ese mismo rol podría dejarlo sin espacio en 2027. Una vez que el coche esté donde ellos quieren. Y lo más llamativo es que mientras el equipo habla de futuro, evita poner fechas concretas para Alonso. Andy Cowell mencionó que el proyecto es a largo plazo y que el equipo quiere tener un coche tan rápido que todos los pilotos del mundo quieran conducirlo. Una frase potente, pero peligrosa. ¿Todos los pilotos? ¿Incluso los que ya no están en el equipo? En Aston Martin saben que, si quieren atraer a Verstappen, deben demostrar que pueden ganar. Y la forma más rápida de hacerlo es usar la experiencia de Fernando para construir el coche perfecto. Es una jugada brillante y despiadada, porque mientras Alonso trabaja, lidera, corrige y mejora cada detalle, otros piensan en cómo aprovechar ese trabajo sin él. El propio Alonso lo insinuó hace unos meses. Lo importante es que Aston Martin siga creciendo, aunque yo no esté aquí para verlo. Una frase que pasó desapercibida en su momento, pero que ahora suena casi profética. Si algo caracteriza a Fernando, es que rara vez habla sin intención, y sus palabras, cuando se leen con calma, suelen esconder advertencias. Por eso, dentro del paddock, muchos creen que Alonso ya sospecha lo que se viene, que sabe que 2026 puede ser su último gran año como protagonista y que después de eso, la puerta podría empezar a cerrarse lentamente. Y si eso es cierto, Aston Martin estaría repitiendo la historia que otros equipos ya escribieron con él: usar su talento para alcanzar el éxito y dejarlo fuera justo cuando ese éxito llega. Si vos también crees que Alonso merece estar en el coche que él mismo ayuda a construir, deja tu comentario ahora. ¿Pensás que Aston está jugando limpio o que están preparando el terreno para dejarlo fuera? Y si querés saber qué señales dentro del equipo confirman esas sospechas, suscríbete, porque en el próximo punto vamos a entrar de lleno en cómo Fernando empieza a notar que algo no encaja. Cuando Fernando Alonso fichó por Aston Martin, lo hizo convencido de una sola cosa: iba a ser el líder, el alma del proyecto, el piloto que pondría al equipo en el mapa, y durante meses lo fue. Cada reunión, cada decisión, cada mejora en el coche pasaba por él. Lawrence Stroll lo llamaba el pilar. Andy Cowell lo describía como la brújula que marca el rumbo del equipo. Pero con el paso del tiempo, algo empezó a cambiar. En 2023 y 2024, Alonso era la cara visible de cada éxito. Las cámaras lo seguían, los ingenieros lo escuchaban,
y cada punto conseguido parecía confirmar que Aston Martin había encontrado su capitán. Sin embargo, en 2025 el discurso se volvió más institucional, más impersonal. Cowell comenzó a hablar del proyecto, del equipo, del grupo humano, ya no de Fernando, y eso. En la Fórmula 1 es una señal clara. Cuando un piloto deja de ser el centro del mensaje, es porque el equipo está empezando a pensar en su reemplazo. Aún así, Alonso siguió cumpliendo su rol. Nunca se quejó, nunca filtró nada. Solo trabajó. Horas en el simulador, sesiones de feedback, reuniones con Honda. Los ingenieros cuentan que es el primero en llegar y el último en irse, que revisa cada dato, cada curva, cada variable. Lo que pocos saben es que gran parte del coche de 2026 lleva su firma. La posición de conducción, el reparto de pesos, el mapa de motor, incluso la filosofía aerodinámica que Aston Martin está adoptando, es el coche que él está ayudando a crear. Y sin embargo, dentro del equipo, algunos ya lo llaman el coche de transición, un término que suena técnico, pero que en el fondo esconde un mensaje peligroso, el coche que otros aprovecharán. Para muchos dentro del paddock, Alonso está viviendo un déjà vu. Ya le pasó en Ferrari, cuando su trabajo sirvió de base para el coche campeón de 2017. Ya le pasó en McLaren, donde construyó estructura para que otros brillaran después. Y ahora, en Aston Martin, la historia parece repetirse. En Silverstone lo adoran, pero con matices. En público lo llaman líder. En privado, algunos ingenieros hablan de mentor, una palabra amable, pero que también suena a etapa final. Lo más inquietante es que el discurso oficial de Aston Martin no aclara nada. Cowell insiste en que Alonso es fundamental para el desarrollo del proyecto 2026, pero evita mencionar 2027 y cada vez que un periodista le pregunta por el futuro, responde con frases genéricas como «Queremos que Fernando siga disfrutando con nosotros mientras el coche sea competitivo». Mientras el coche sea competitivo, una condición, una puerta abierta, una frase que deja claro que su continuidad depende de resultados, no de compromiso. Y Alonso, que no es ingenuo, ya lo ha notado. Por eso su actitud en los últimos meses es diferente, más distante, más observadora. Sigue siendo profesional, pero ya no comparte tanto dentro del equipo. Ya no muestra todo lo que sabe. Y eso, para un piloto como él, es una señal de autoprotección, porque Fernando ha aprendido que en la Fórmula 1 no basta con ser rápido. Hay que saber cuándo callar, cuándo esperar y cuándo desconfiar. En el paddock muchos comentan que Aston Martin está usando la figura de Alonso para reforzar su imagen de equipo serio, de proyecto maduro, de estructura competitiva, pero ¿qué? Detrás de esa fachada, la dirección ya piensa en el siguiente paso. Un piloto joven, dominante, con nombre y apellido, Max Verstappen. Y lo peor para Alonso no es el rumor en sí, sino que el equipo no lo desmienta. Porque el silencio en la Fórmula 1 suele ser el sonido más fuerte de todos. Si vos también crees que Alonso merece cerrar este ciclo con el respeto que se ha ganado, deja tu comentario abajo. ¿Pensás que Aston Martin lo está cuidando? ¿O que ya lo está usando para construir su futuro sin él? Y suscríbete, porque en el siguiente bloque vas a entender por qué el nombre de Verstappen no es casualidad. No es un rumor suelto, es parte de un plan que ya empezó. Todo gran proyecto tiene un punto de inflexión. Y para Aston Martin, ese punto llegó cuando alguien dentro del equipo pronunció por primera vez un nombre prohibido, Max Verstappen. No fue en público, no fue en una entrevista, fue en una reunión privada, meses atrás, cuando se hablaba del futuro, del coche de 2027 y de qué tipo de piloto podría exprimirlo al máximo. Alguien, sin querer o queriendo, dijo, necesitamos un perfil tipo Verstappen, y desde ese momento, el rumor dejó de ser teoría para convertirse en objetivo, porque la verdad es que Aston Martin lleva tiempo soñando con ese escenario. Un coche ganador, motor Honda, estructura propia, y un piloto que encarne la nueva era del equipo, un nombre joven, dominante, mediático, el tipo de figura que puede atraer patrocinadores, titulares y victorias. Y sinceramente, ¿quién encaja mejor en esa descripción que Max Verstappen? El problema es que para hacerle espacio a un piloto así, alguien tiene que salir. Y ese alguien, según las filtraciones internas, podría ser Fernando Alonso. Los rumores comenzaron a crecer cuando Andy Cowell, jefe del equipo, concedió aquella entrevista a Motorsport. Sus palabras fueron elegantes, pero el mensaje era claro. Es halagador ver el interés de Max por nuestro equipo. En su opinión, ve que damos los pasos correctos. En Fórmula 1, eso no es un simple cumplido, es una invitación, un guiño,
Un mensaje que dice, las puertas están abiertas, cuando tú quieras. Y Verstappen lo sabe. Él mismo ha hablado con respeto de Aston Martin. Ha dicho que le gusta su enfoque, su inversión, su ambición. Y aunque su contrato con Red Bull se extiende más allá de 2026, todo el paddock sabe que su entorno ya ha mantenido conversaciones informales con otros equipos. Porque si algo caracteriza a Max, es que no se casa con nadie. Si ve una oportunidad, la aprovecha. Y si siente que un proyecto tiene futuro, se lanza sin mirar atrás. Por eso, el rumor de un flirteo entre Aston Martin y Verstappen no suena descabellado. Suena perfectamente lógico. El equipo británico necesita una cara nueva para 2027. Y Max podría encontrar ahí su siguiente desafío. El problema, claro, es que en ese escenario, Alonso queda en una posición incómoda. El hombre que ayudó a construir el equipo, el que les dio credibilidad, el que hizo que Aston Martin fuera respetado en el paddock, podría quedarse fuera justo cuando el proyecto empiece a rendir frutos. Y lo más doloroso es que no sería la primera vez que le pasa. En 2007, en McLaren fue desplazado por un joven Hamilton. En 2014, en Ferrari, el equipo apostó por Vettel para liderar la nueva etapa. ¿Y ahora? En 2027, podría repetirse la historia con Verstappen. La Fórmula 1 tiene memoria corta, y Aston Martin parece estar repitiendo un patrón peligroso: usar la experiencia de Alonso para llegar arriba, y luego reemplazarlo por el próximo nombre brillante. Pero hay algo más inquietante todavía. Los rumores sobre Verstappen no han sido desmentidos por nadie dentro del equipo. Ni Cowell, ni Stroll, ni Honda, todos guardan silencio. Y el silencio, en este deporte, casi siempre significa que algo se está negociando. Mientras tanto, Alonso sigue cumpliendo su papel, trabajando con la misma intensidad, como si no pasara nada. Pero su entorno más cercano admite que el ambiente cambió, que el equipo ya no transmite la misma transparencia, que cada reunión se siente distinta, como si todos estuvieran midiendo las palabras. Y si hay algo que Fernando odia, es la sensación de que le ocultan información, porque él no necesita que se lo digan directamente. Lo percibe, lo lee en los gestos, en los silencios, en las miradas, y todo apunta a que ya lo sabe. Sabe que el nombre de Verstappen está sobre la mesa, y que, aunque nadie lo reconozca públicamente, Aston Martin está preparando el terreno para el cambio. Si vos también pensás que Alonso no merece ser la víctima de otro proyecto a futuro, deja tu comentario. ¿Crees que Verstappen terminará en Aston Martin en 2027? ¿O que todo esto es parte de una maniobra para presionar a Red Bull? Y suscríbete, porque en el próximo punto vamos a analizar la parte más fría de esta historia, la estrategia de Aston Martin, el verdadero plan detrás de cada declaración, y cómo están jugando una partida a 2 años vista, en la que Fernando podría ser solo una pieza más. Para entender lo que está pasando dentro de Aston Martin, hay que mirar más allá de la pista, porque lo que ocurre en Silverstone no es solo una cuestión deportiva, es una cuestión de poder. Desde que Lawrence Stroll compró el equipo en 2018, su obsesión fue transformarlo en un gigante, no en un equipo competitivo, no en uno que sume puntos, en un campeón del mundo. Y para eso, Stroll hizo algo que pocos dueños se atreven a hacer: invertir a una escala que el paddock no veía desde los tiempos de Mercedes. Una nueva fábrica de 37.000 metros cuadrados, un túnel de viento propio, fichajes técnicos de Red Bull y Mercedes, y una alianza con Honda para desarrollar la unidad de potencia de 2026. Todo eso tiene un propósito muy claro: que Aston Martin deje de ser un equipo satélite y pase a ser una marca ganadora, un símbolo global. Pero detrás de esa ambición hay una estrategia mucho más fría. Y en esa estrategia, Fernando Alonso cumple un rol muy específico, porque Stroll y Andy Cowell saben que el gran salto de Aston Martin no llegará en 2025 ni en 2026, llegará en 2027, cuando el coche esté maduro, cuando el motor Honda esté optimizado y cuando toda la estructura interna funcione a la perfección. Hasta entonces, necesitan a alguien que haga de puente, un piloto experimentado, carismático, capaz de mantener al equipo en el foco mediático, de atraer patrocinadores y de guiar a los ingenieros por el camino correcto. Y ese alguien, claro, es Fernando Alonso. Su nombre da prestigio, su presencia impone respeto, y su experiencia es el manual que todo equipo necesita cuando empieza una nueva era técnica. El problema es que, según varias fuentes del paddock, esa misma estrategia también incluye un relevo planificado, un cambio de ciclo, que llegaría justo cuando el coche esté listo para ganar. En otras palabras,
usar la experiencia de Alonso para llegar a la cima y luego cederle el volante a otro. Y ese otro, cada día, parece tener nombre y apellido. Max Verstappen. Stroll no lo ha negado, Cowell lo ha insinuado, y en las reuniones internas se habla de una nueva etapa a partir de 2027, una etapa con un piloto de largo recorrido que pueda dominar durante una década. Algunos dentro del equipo lo justifican como una evolución natural. Fernando tiene 45 años, Max 30. Si queremos construir el futuro, debemos pensar a largo plazo, y aunque esa lógica suena razonable, para Alonso es un déjà vu doloroso, porque una vez más, siente que lo están colocando en el papel del constructor temporal, el piloto que levanta los cimientos para que otro levante el trofeo. Mientras tanto, Stroll sigue moviendo sus piezas. Cada decisión de Aston Martin apunta a consolidar la marca más allá de los nombres, el nuevo simulador, los acuerdos con Honda, los fichajes de ingenieros de Red Bull, todo responde a un plan que va más allá del presente. Y dentro de ese plan, Alonso es fundamental, pero no imprescindible. Esa diferencia es clave. Ser fundamental te da valor. Ser imprescindible te da poder. Y Alonso lo sabe. Por eso su discurso en las últimas semanas es más contenido, más diplomático, pero con un tono de advertencia. En Suzuka, cuando le preguntaron si veía a Verstappen en Aston Martin, respondió: cada equipo sabrá qué ventajas y qué inconvenientes tiene tener a un Alonso y a un Verstappen juntos. Una frase con doble filo, porque lo que realmente quiso decir fue: Aston Martin sabrá si puede manejar tenerme a mí, y luego sustituirme por él. Y es que detrás de los elogios públicos, Stroll y Cowell están ejecutando un plan que pocos se atreven a admitir: construir un Aston Martin sin dependencia de Alonso. Un equipo que pueda ganar con cualquiera al volante, incluso sin él. Esa visión empresarial es fría, pero también efectiva, porque si el proyecto funciona, Aston Martin se habrá convertido en una marca capaz de atraer al campeón que quiera. Y si no funciona, si el coche falla, si el motor no rinde, el culpable será Alonso. De un modo u otro, el plan los beneficia. Por eso, para muchos dentro del paddock, el destino de Fernando ya está escrito. Su misión es consolidar el coche de 2026, dar credibilidad al proyecto y luego ceder el testigo. Pero si algo ha demostrado Alonso a lo largo de su carrera, es que nunca se deja utilizar. Y si siente que lo están preparando para ser reemplazado, no se quedará de brazos cruzados. Si vos también crees que Alonso no debería ser una pieza desechable en el plan de otro, deja tu comentario ahora. ¿Pensás que Aston Martin está planeando su reemplazo desde dentro? ¿O que todo esto es una presión mediática para subir el valor del equipo? Y suscríbete, porque en el próximo bloque vamos a entrar en terreno delicado. Las señales que demuestran que Fernando ya sospecha lo que está pasando. Miradas, gestos, silencios, todo lo que revela que el asturiano no es tan ajeno al plan como muchos creen. En el paddock, los focos se apagan, las entrevistas terminan, y cuando el ruido se desvanece, quedan solo los silencios, los que dicen más que cualquier comunicado. Fernando. Alonso mira hacia adelante, no hacia 2025, ni siquiera hacia 2026. Mira más lejos, hacia ese horizonte que muchos ya señalan con un nombre distinto: Verstappen. Él no lo dirá abiertamente, pero lo siente. Sabe que algo se mueve dentro de Aston Martin. Lo nota en los gestos, en los tonos de voz, en cómo las conversaciones cambian de tema cuando entra en la sala. Y si hay algo que Fernando aprendió en 20 años de Fórmula 1, es que la verdadera guerra no se libra en la pista, se libra en los despachos, en las promesas, en los planes a largo plazo que pocos llegan a ver. Por eso, cada vez que sonríe ante las cámaras, esa sonrisa tiene una historia detrás, una mezcla de orgullo, experiencia y advertencia, porque Alonso sabe perfectamente que lo pueden usar, pero no engañar. Y si Aston Martin realmente está planeando reemplazarlo en 2027, que se preparen, porque no hay nada más peligroso que un Fernando Alonso motivado, él. Tiempo dirá si el asturiano está construyendo su última obra, maestrado si está preparando la mayor revancha de su carrera. Pero una cosa es segura: Aston Martin puede tener un plan, pero Alonso siempre tiene uno propio. Y en un deporte donde todo se decide por milésimas, quizá la mayor sorpresa aún está por venir, así que ahora te toca a vos. ¿Pensás que Aston Martin está preparando el camino para Verstappen? ¿O crees que Alonso todavía tiene una carta guardada? Déjalo en los comentarios porque quiero leer tus teorías. Y si, como yo, crees que Fernando todavía no ha dicho su última palabra, suscríbete al canal porque esta historia no terminó, apenas está empezando.